¡Estoy teniendo una visión! ¿Qué tal, amigos de Último Estreno? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidísimos a un nuevo espacio en nuestro programa Último Estreno. Como ya sabéis, dedicado al mundo del cine y a otras cosas también. El séptimo arte, que le llamaban al cine antaño, cuando la calidad del cine ha ido decreciendo, ya lo del séptimo arte no se ha utilizado tanto. Hay ocasiones en las que cuando uno termina de ver una película o termina de ver un videoreportaje, sí sigue conservando esa ilusión porque el cine sea arte. Y posiblemente hoy sea uno de esos días. Vamos a hablar de una película de animación. Una película en que se ha estrenado en Netflix, en la plataforma Netflix, hace tan solo unos días, el 28 de octubre. Una película que desgraciadamente no se ha vendido por parte de Netflix como se tenía que haber vendido, pero que no es ni nada más ni nada menos que la nueva película de Henry Selick, realizador de una película enorme, ya de un clásico, no por ser muy antigua, sino un clásico por la técnica empleada, un clásico por lo que logró y por las sensaciones que dio y por la respuesta del público. Os hablo de Pesadilla antes de Navidad. Aquella película que se le atribuye a Tim Burton no la dirigió Tim Burton. Eso es algo ya que se viene diciendo por activa y por pasiva y no hay manera de arreglarlo. Es verdad que Tim Burton fue el productor, que Tim Burton estaba detrás de la obra, el concepto de la película, pero el director, el que estaba ahí diariamente, rodando, con los movimientos de los muñequitos, de stop motion y todo eso, fue Henry Selick, que posteriormente hizo, por ejemplo, una película también de culto como fue Los Mundos de Coraline, que se llamó en versión original, aquí se le puso Los Mundos de, esas cosas absurdas que hacemos en este país cuando titulamos una película, y un director, Henry Selick, que forma parte de ese área de cineastas de culto de la animación. Caracterizado por practicar la stop motion, que es una técnica en la que antiguamente, por ejemplo, uno de los grandes que practicaban el stop motion era Ray Harryhausen, que habréis hablado oír de él y que yo tuve la fortuna, como estáis viendo en una foto, la fortuna de conocerlo en el Festival de Cine Fantástico de Sitges. Ya no es fantástico, lo sé, pero para los que hace muchísimos años que seguimos ese festival o hemos estado allí, siempre lo llamaremos el Festival de Cine Fantástico. Bueno, venga, que me enrollo. Henry Selick, un director de culto de la animación con una peculiarísima forma de hacer la animación dentro del movimiento, fotograma a fotograma del movimiento de los protagonistas para filmarlo, todo lo que supone ese entresijo y lo complicado que es todo eso, pues ha presentado la película, se ha estrenado Wendell and Wild, es el título de este film que ha contado con la participación de una empresa española a la hora de hacer cosas de animación de esa película. Vamos a entrar en materia. Primero, os voy a contar algo sobre la película, muy breve. Y segundo, os voy a dar paso a una entrevista. Porque como ya hicimos en febrero de este mismo año, antes del estreno, hablamos con el gerente, el creador, el animador digital Javier León. Uno de los grandes de la animación del 3D, de las técnicas computerizadas, por decirlo de alguna manera, y en la realización del 3D de los personajes que hay en España. Javier León es gaditano de Cádiz, nació en San Fernando, vive en San Fernando, es su estudio, con el que trabaja, como hemos hablado en otras ocasiones, para grandes compañías y trabaja para Hollywood, pues trabaja desde San Fernando, en la provincia de Cádiz, que es donde tiene su estudio con un equipo de profesionales, que se llama León Studio, el equipo. Bueno, pues Javier León nos adelantaba hace ya unos meses, en febrero, cómo iba a ser Wendell and Wild. Se ha estrenado, hemos hablado con Javier León. Y Javier León nos ha contado cosas curiosas durante unos minutos, nos ha contado cosas de Wendell and Wild y lo que se ha hecho aquí en España de esa película. Porque sí, porque hemos estado ahí, porque España ha estado en una película que tiene un hándicap. Netflix no la está vendiendo nada bien. Nada bien. Es una película que para ser de Henry Selick tenía que haberla vendido a la plataforma mucho, tenía que haber machacado, tenía que haberla publicitado y la película la ha estrenado de tapadillo. Se sabe, y si no yo os lo comento, que ha sido una película que ha costado mucho sufrimiento. Se rodó antes de la pandemia le afectó, se detuvo el rodaje, en fin, de eso
Javier León nos va a hablar ahora dentro de un rato en esta entrevista. Pero bueno, si precisamente eso costó, o si se ha ganado la etiqueta de película maldita, pues precisamente hay que sacarla más adelante. Y desgraciadamente está siendo uno de los fracasos de la plataforma de Netflix. No por la calidad, sino porque no está entre las más vistas. Pero desde aquí me gustaría animar, promocionar la película para que la veáis. Bueno, alguien que hizo Pesadilla antes de Navidad o Coraline, evidentemente no puede hacer una película mala. Y sobre todo por una principal característica. Por el primor, por la forma tan absolutamente extraordinaria de hacer la animación con la técnica antigua del stop motion, el conjugarlo con los sistemas digitales actuales, aunque él no le gusta hacer nada digital, insisto, ya nos lo contará Javier León ahora, y porque Henry Selick es un director característico, o sea, su animación es muy característica. Esto me recuerda a Peter Greenaway, por ejemplo, al que precisamente en el Festival de Sitges, hace muchos años, cuando presentó el niño de Baby of Macon, le dije si era consciente que cuando él dejara de hacer cine, bueno, fui más bruto, le dije que cuando se muriera, si era consciente de que nadie iba a hacer el cine que él hace. Se lo tomó muy mal, pero la pregunta mía iba con mucha mala leche y mucha mala uva. Claro, sus películas son tan malas, la mayoría, que bueno, que nadie hace nada, nadie lo copia, porque es tan característico que es muy difícil encontrar a alguien que haga cine como Peter Greenaway por el estilo, aparte de que sea malo o menos malo. Pues esto es igual, Henry Selick, pero en este caso hablamos de un magnífico director. Henry Selick hace unas películas que son suyas. Su animación, que algunos han catalogado de antigua, y no estoy para nada de acuerdo en esa catalogación que ahora están surgiendo en algunos comentarios cuando se ha estrenado Wonderland Wild. Su animación es peculiar, es característica, es una animación muy característica y sus temas son muy, digamos, oscuros o temas distintos porque es una animación que tiene muchos ingredientes para adultos. En Wonderland Wild se ha unido a Jordan Peele, que os sonará porque fue el director y el que conceptuó la película Nope, estrenada este año, y un director caracterizado por hacer películas de terror de una manera y con unos guiones muy característicos. Así que la unión de Jordan Peele, recordáis Nope, ¿no? Ese guión también tan suculento. Pues la unión de Jordan Peele con su forma de hacer cine, la unión de Henry Selick, pues imaginaos lo que sale de ahí, una bomba como es este Wonderland Wild. Cosas buenas de la película, la animación, la técnica y algo original que es el guión. Hoy en día estamos a faltos de guiones en las películas y desde luego esto es un auténtico disparate. Es decir, es verdad que es un guión confuso, que es una historia muy coral de muchos personajes que hay que hilar fino, pero es una historia tan absolutamente disparatada que yo me he divertido mucho con las cosas que ocurren, pero sí es verdad que es una película que hay que seguirle el hilo y que es original. O sea, yo es que no sé cómo explicaros en qué consiste la película, cuál es la sinopsis de la película. O sea, la película que realmente Wonderland Wild son dos demonios que están castigados viviendo. De verdad que no he bebido nada, que no me he drogado. Os cuento lo que hay. O sea, dos demonios, son los nombres de dos demonios que viven en la cabeza, entre los pelos de un gran demonio, que es Berserk, que está hecho por Javier León, ese demonio, y viviendo en esos pelos, lo que se dedican los dos demonios con una máquina y una crema es a rejuvenecer y ponerle los pelos para que no se quede calvo el demonio. Va, en serio. Eso por un lado. Y por otro, una niña, la película empieza muy cruel, una niña de color, ahí se nota la mano de Jordan Peele, los personajes, hay muchos personajes de color, como en las películas de Jordan Peele. Una niña que es la protagonista, Kat, que es la protagonista junto con Wonderland Wild, que la niña con los padres vive en un lugar idílico, que tiene una fábrica de cerveza, donde se vive bien, un lugar modesto pero próspero, y tiene un accidente. Es al principio, no estoy destripando la película porque es el principio para empezar. La niña tiene un accidente con los padres fallecen, es muy cruel el inicio porque fallecen ahogados en un coche. La niña se salva y la niña se autoinculpa de la muerte de los padres porque la niña hizo un gesto en el coche, un grito, comiendo una manzana de caramelo cuando vio dos gusanos y el padre miró para atrás y provocó el accidente. A partir de ahí la conducta de la niña cambia. La niña es rebelde, la niña tiene que ir a un correccional, o sea, la niña es una persona que hasta el espectador cae antipática, pero eso está hecho, es profeso en la película.
Y esa niña tiene la intención, a ella lo que le gustaría en su vida es recuperar o resucitar a sus padres por ese sentimiento de culpa que tiene. Y ahí intervienen los demonios. Los dos demonios que habitan entre los pelos castigados, entre los pelos del demonio grande. Voy a tratar de no destriparla, porque aunque parezca que digo cosas inconexas, pero es para que veáis el disparate. No voy a entrar en los detalles, solamente deciros que esos dos demonios tienen la capacidad en un momento dado de resucitar a los muertos. Y los demonios entran en contacto con la niña de una manera que no os voy a contar, que tenéis que ver la película, y entonces se produce ese quid pro quo, ese acuerdo entre la niña y los dos demonios para recuperar a los padres. Entre medio, un sinvergüenza explotador del lugar donde estaba la fábrica de cerveza antigua, que además la cerveza se entremezcla con el concepto de la lectura, ya veréis por qué en la película, lo cual es cultura. En la película hay un concepto muy acertado de mezcolanza de cultura y ocio y astronomía, y ese sinvergüenza que es clavado a Donald Trump, es decir, lleva el mismo tipo de dibujo, lleva la corbata roja que siempre lleva Donald Trump, los pelos. Bueno, es un personaje, aquí lo estáis viendo. Es que está claramente, es una película muy política en muchos momentos y una película muy, muy crítica, subliminalmente y en primer plano, o sea, no solamente como mensajes indirectas. Bueno, pues este personaje, que es como Donald Trump con su horripilante mujer, intentan que se haga allí, en aquel poblado se recupere, pero para sus propios intereses. Ya no voy a seguir contando nada, porque además resulta que están se ponen de acuerdo con un sacerdote que lleva el lugar donde están las niñas problemáticas, porque este sacerdote le interesa mantener también ese lugar. Me quedo ahí, es que no quiero contar más. Pero hay una crítica a la iglesia, aparecen monjas, las monjas con unas formas góticas hechas como los dibujos de Henry Selick, muy críticos en el fondo, la crítica a la política, la crítica a la explotación. Pero fijaos lo complicado que es que dos demonios que crean diversión en el espectador, pues se mezcle con el mundo de los muertos, se resucita gente, se resucita también un sacerdote, en fin, hay una mezcla de cosas que es algo complejo, algo confuso, pero es una película que merece la pena porque es que hoy día, que falta tanto la originalidad, es necesario ese cine. Es necesario que se creen películas con guiones tan enrevesados como este, pero que te mantenga pendiente porque digas, bueno, pues por lo menos estoy viendo algo original, no estoy viendo una película de animación típica en donde hay una nueva versión de El Rey León, en una nueva versión de algo que hemos visto ya. No, esto está basado en una historia escrita, pero esto es una película original y una película original en todos los conceptos, es decir, esto es algo disparatado, de verdad. Yo os lo recomiendo mucho. Bueno, eso por un lado. La música es de Bruno Coulais, que es un compositor francés que se hizo famoso sobre todo porque fue el compositor que hizo la banda sonora de Los Chicos del Coro. Está nominado a muchos premios. Ahí tenéis una foto de Bruno Coulais, el compositor francés, conmigo en un festival de música cinematográfica hace años. Ahí en esa foto estamos los dos. Y fue el compositor de Los Mundos de Coraline también, de la película Coraline. Es decir, tiene cogida la medida ya a Henry Selick, que es un compositor que en este caso mezcla una banda sonora muy fantasiosa, con momentos también en donde utiliza elementos que provocan también el suspense, que provocan el terror, compaginado todo con una música muy rockera en algunos momentos de canciones que ya existen y que provocan una mezcolanza que está muy bien. La película está muy bien, la música no está pasada, no hay música todo el tiempo, ni tampoco hay poca música, está bien adaptada y al mismo estilo. Hay muchos coros, ya sabéis que Bruno Coulais, por ejemplo, con Los Chicos del Coro o también con Microcosmos, que es otra banda sonora suya conocida, Coraline, emplea los coros, a veces las voces blancas, y le sale muy bien. Así que, bueno, desde ese punto de vista está muy bien. Bueno, hay un personaje, dentro de todos los personajes es profesamente feos, como os he dicho, o sea, están hechos así porque se quiere hacer así.
tengamos en cuenta que estamos hablando de un infierno, de un gran monstruo, de dos demonios que además lo que quieren dentro de la ingenuidad que se le dota también a esa parte macabra de la película, lo que quieren los dos demonios es hacer su propia feria, no la feria que tiene Berserk, el demonio grande, el monstruo grande, el gigante grande que es el que crea Javier León. Ahora entramos ya en materia. Pues hay un personaje que es Marlon Brando, es decir, hay un tipo en una silla de ruedas que es cazador de demonios, que está dentro del correccional de las chicas, y es un clarísimo homenaje o una clarísima referencia a Marlon Brando. O sea, la cara, el rostro, las expresiones, ya lo veréis. No quiero hablar más de ese personaje, pero ya veréis, porque es que, o sea, que aquí todo es un verdadero disparate maravilloso, y es una película que merece la pena ver y abogo por ella para que no pase desapercibida. Bueno, vamos a hablar. Os voy a ofrecer lo que he hecho con Javier León. Lo llamé por teléfono, hablé con él hace un par de días cuando se estrenó la película al día siguiente. Estuvimos cambiando impresiones sobre la película y todo eso porque quedamos en su día cuando... En último estreno está, si buscáis en el mes de febrero de este mismo año, está la entrevista extensa en la que hablé con Javier León y nos contó más cosas, no solamente de esto, sino nos contó su experiencia, nos contó cosas que ya sabemos de toda la experiencia que tiene este creador digital como es Javier León, el gaditano Javier León, que ya sabéis que desde los tiempos en los que hizo parte de la decoración digital, del atrezzo digital de Ágora, pues ha sido nominado por The Crown a nivel internacional y ha trabajado con David Fincher, estaba trabajando con David, precisamente Henry Selick lo llama él personalmente para que fuera a verlo cuando Javier León está en Hollywood, y allí está trabajando en el estudio de Santa Mónica de David Fincher, haciendo los créditos de Boyre, una serie sobre cine, sobre determinadas películas de cine que se estrenó el año pasado, hace ahora creo que un año, en Netflix. Es decir, pero esto no lo voy a contar yo, esto ya lo contó él en la entrevista, podéis buscarla, está en el archivo de último estreno de todos los espacios grabados. Pero después de haber visto Wandal and Will, he hablado con él. Y él nos ha dado un poquito de más detalles. Y así que os voy a dejar con lo que él ha comentado, de cómo llegó a trabajar con un director como Henry Selick. Os voy a poner esa grabación que hicimos, como él comenta, como el trato que él tuvo. O sea, de verdad, que en este vídeo creo que tenemos que valorar que en España existan personas como Javier León. Y creo que frases como la que le dijo cuando terminaron de trabajar Henry Selick a Javier León, y lo que Javier León le pudo ofrecer, que Henry Selick no era capaz de hacer, creo que eso hay que valorarlo. Hay que felicitar a Javier, y nos tenemos que felicitar en España. Y hay que tener en cuenta que hay que sentirse enormemente orgulloso. Yo me siento personalmente orgulloso de coger un teléfono y de llamar a un tío que trabaja con David Fincher o trabaja con Henry Selick. Por decir dos directores, aparte de más, ¿eh? O sea, alucino. Igual que él dice que alucinó trabajando con Henry Selick, yo alucino hablando con Javier. Sin más dilación, os voy a dejar con él. Y después de esto os voy a contar la parte negativa de lo que le ha ocurrido a Javier León con esta película, porque él me lo ha contado. Yo no he querido que en esa grabación conste sus palabras, pero me ha dado permiso para contaros la parte negativa de lo que ha sucedido, porque no se le ha reconocido su estudio lo que ha hecho en Wandal and Will. Vamos a escuchar a Javier León y después os cuento la última. Cerramos con esa parte que nos deja un poco agridulce, pero bueno. Bueno, pues nosotros trabajamos en esta película ya hace unos cuantos años. Yo conocía a la productora ejecutiva porque fue productora y compañera nuestra en la etapa de Bent, y realmente yo llevo muchísimos años intentando participar en alguna película de Henry, y sobre todo a partir de Coraline, ¿no? Que Coraline se hace en Laika, que es donde trabaja esta amiga con él. Ella se convierte un poco en la mano derecha de Henry, y bueno, cuando llega otro guión a Henry para hacer, pues empiezo a estar al pendiente de este proyecto. Yo creo que fueron, pues desde la primera vez que hablamos del tema hasta que se materializa, me parece que fueron
7 años, una cosa así. Yo estaba trabajando en Los Ángeles en la empresa precisamente de David Fincher y me llama la productora ejecutiva de esta película y me dice que Henry quería hablar conmigo. Yo en esos momentos estaba en Santa Mónica, que es donde están las oficinas de Fincher, y me dice de que Henry me espera al terminar el trabajo, al terminar el día en el edificio de Netflix en Hollywood. Y claro, me cruzo todo Los Ángeles a la hora de la salida y Henry me espera, ya prácticamente no queda nadie en el edificio, me espera con una de las productoras para hacerme una especie de entrevista. La única entrevista que hago notablemente nervioso en los últimos, yo qué sé, pues imagínate, 20 años. Y bueno, pues voy allí. Henry es una persona muy curiosa físicamente. A mí me recuerda mucho la forma de moverse, su fisionomía, ¿no? a Jack Skellington, ¿no? Porque es como muy alto, los brazos muy delgados, los brazos muy largos. O sea, creo que hay mucho de Henry en el personaje de Jack Skellington, ¿no? Y bueno, estamos allí charlando un rato, me enseña el estudio y me cuenta lo que querían hacer. Me cuenta que quiere hacer un gigante, pero que no le caben las instalaciones que tenían en esos momentos. En esos momentos hay que tener en cuenta que ellos están presentando su proyecto a Netflix y realmente, claro, la película todavía no tiene luz verde, están en la parte de preproducción. Bueno, pues me dice que te necesita hacer un gigante, que es Belzer en la peli, pero que no tiene el espacio ni los recursos para hacerlo y que lo quiere hacer en digital, pero que realmente él no quiere hacerlo en digital, que él quiere rodarlo, pero no lo quiere hacer en digital. Y me dice, ¿tú eres capaz de hacerlo? Y yo realmente no sabía muy bien de lo que me estaba pidiendo, pero obviamente le dije que sí, ¿no? Que claro que sí, ¿no? Pero él insistía mucho en dos cosas: no lo quiero hacer en digital y tú eres capaz de hacerlo. Bueno, total, me vuelvo a España, empezamos a trabajar con el equipo en el proyecto y bueno, empieza a funcionar la cosa muy bien con él, sobre todo, ¿no? Súper. Yo es que aluciné con ese proyecto, me encantó trabajar con él codo con codo, porque realmente, bueno, cada director trabaja de una forma, cada producción es de una manera, pero en este caso Henry pues trabajó directamente conmigo, me mandaba bocetos, fotos, vídeos de lo que quería. La verdad es que la experiencia fue muy buena. Hicimos esa Belzer digital para la presentación en Netflix y bueno, Netflix dio luz verde a la película. Y Henry me mandó un email diciendo: no me habían exagerado cuando me hablaron de ti, lo cual creo que ha sido el mayor cumplido que me han hecho en mi carrera, ¿no? Después también el estudio participó en la creación de las caras que se utilizan para la animación de los dos protagonistas, ¿no? Es una técnica de animación stop motion por sustitución de cara, y entonces las caras se modelan en 3D y después se imprimen. Entonces cada expresión pues lleva un modelo que se sustituye, ¿no? Sonrisa, bueno, todos los fonemas del lip sync, todo tipo de expresiones de boca, cejas, ojos, etcétera. Bueno, pues de eso hicimos también una parte, bueno, una parte bastante grande, ¿no?
Bueno amigos, pues ahí teníais en último estreno esas declaraciones en exclusiva de Javier León explicando cómo contactó con Henry Selick y cómo ha sido el trato con Henry Selick. Espero que el montaje de imágenes os haya gustado. Lo que os decía antes de terminar, y que no os deje esto mal sabor de boca, no está el estudio, León Studio, FX, no está en los títulos de crédito principales de la película Wonder and Will. No está. Yo lo busqué, en donde están todos los FX, en donde están todas el equipo técnico, y no está. Y está en la zona, yo ni siquiera lo vi, me lo ha dicho el propio Javier. No, nosotros estamos en los agradecimientos especiales al final. Y fue cuando le pregunté, pero bueno, ¿qué hacéis en los agradecimientos? En los agradecimientos se pone al último concejal de un pueblo que ha dejado un sitio para grabar, ¿no? Como mucho, ¿no? O alguien que te ha dejado un equipo, ¿no? Pero no ustedes que, como habéis escuchado, el monstruo grande, el gigante, la caracterización de los rostros de los personajes, es decir, un trabajazo que se ha hecho para que viniera después el equipo de Netflix. Y tengo que contarlo, aunque él me ha pedido discreción. Javier León es un trabajador, un profesional muy elegante, muy caballero, pero yo tengo que decirlo. O sea, aunque se enfade, yo tengo que contarlo. Resulta que después del trabajazo que ha hecho León Studio en esta película, cuando se estrena en los créditos no aparece nada más que en el especial agradecimiento. Y Javier León se puso en contacto con la productora ejecutiva de la película a decirle qué hacían ahí en lugar del otro sitio. Y la productora ejecutiva de la película, desde la producción de la película, se le dijo que, bueno, que le parecía que a la producción de la película le parecía muy injusto que ellos figuraran al mismo nivel que los técnicos animadores de Netflix y del otro equipo técnico que también ha realizado la película. Y que bueno, que había sido una película muy dura de rodar, muy dura para Netflix, para el equipo, porque se había parado el rodaje. Ya sabéis que al trabajar la stop motion, bueno, no se puede trabajar digitalmente a distancia. Una película que se hace fotograma a fotograma porque se mueven los personajes, los muñecos, vamos a decirlo así de manera vulgar, movimiento a movimiento, mano a mano, dedo a dedo, hay que estar presencialmente rodando la película. Si hay pandemia, no se pudo rodar. Y que lo habían pasado muy mal. Y que como lo habían pasado muy mal, y bueno, y ese equipo pues se merecía la loa de haber conseguido sacar la película, pues no querían ponerlo en los créditos en el mismo sitio. Javier manifestó su rechazo a esa idea y su desacuerdo, y así lo transmitió a la producción de la película. Y los productores de la película, la productora en concreto, con la que hablo, le dijo que sí, pero parece que todo ha quedado en darle una palmadita en la espalda. Y la película se ha estrenado y la película no se ha cambiado. Y se dijo que se iba a cambiar. Por eso, León Studio aparece en las gracias especiales como si fueran ahí secundarios. Es algo absolutamente injusto. Pasa en más de una ocasión en el cine que hay gente, estudios profesionales que trabajan denodadamente por llevar a cabo una película y que hacen el trabajo sucio, que es verdad que después lo cobras, claro, pero que en los créditos no está donde debe estar. Y en este caso es una auténtica injusticia que desde aquí quiero decirlo. Si no veis en los créditos de Wonderland Will León Studio donde deben de estar, es porque se ha cometido injusticia con este estudio español y gaditano. Porque ya habéis visto, habéis escuchado lo que ha hecho. De alguien que ha trabajado y que sigue trabajando con pedazos de directores. O sea, no es cualquiera, que también cualquiera, si hubiera hecho eso que él nos ha contado, que se ha hecho en esta película, también tiene derecho a figurar en primer plano. Pero es que es ya el León Studio, o sea, que tiene una trayectoria que os invito a ver el vídeo de febrero y otros vídeos que hemos hecho en donde hemos mencionado a Javier León, nominado por una serie como The Crown, entre otras cosas. Pero bueno, ahí queda esa referencia que yo quería decirla. Si me callo, reviento. Y todo mi reconocimiento a León Studio, y os lo cuento también esto en exclusiva, como todas las cosas que nos ha contado Javier, para que lo sepáis. Y como última referencia, después de haber ya pasado el grueso del vídeo, en este último 2% que queda de este vídeo, invitaros a que veáis la película. Está en Netflix, a que la analicéis, a que os divirtáis y que veáis un tipo de animación y un tipo de cine distinto al que estamos acostumbrados a ver. Bueno amigos y amigas, muchas gracias por estar ahí, gracias por seguir a último estreno constantemente cada vez que subimos, cada vez que grabamos videocríticas o videoreportajes o las cosas que se nos ocurren. Si no estás suscrito o suscrita, ya sabes,
Te suscribes y también la campanita para avisarte cuando subamos más realizaciones de las que hacemos. Saludos de José Carlos Fernández. Hasta otra.